Pero qué hermoso es estar en la casa del Señor, poderle ver, porque el domingo es cuando más nos arreglamos, ¿verdad? ¿A poco no ve a alguien alrededor y de repente se lo encuentra en la calle y dice: ¿usted es el hermano de la iglesia? Me ha tocado, por eso lo digo, hablo por un servidor. Bueno, aparte tengo una barajita repetida que es mi hermano, ¿va? Pero bueno, ¿alguien está contento esta mañana? ¿Está listo para la palabra? Yo estoy más que listo, nervioso por lo que Dios quiere hacer. Y bueno, vamos para allá. Padre, gracias, Señor, por poder estar en tu casa hoy. Ayer festejamos a mamá y hoy te pido, Señor, que bendigas a cada madre en este lugar. Gracias por la que en la tierra fue mi madre, que hoy goza de tu presencia, que un día, Señor, le volveremos a ver, así como algunos de mis hermanos, quien su mami ya está en el cielo. Un día le volveremos a ver. Te pido, Espíritu Santo, que hables a través de mi voz. Usa mi boca para hablar tus palabras y haz tu voluntad en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Orándole al Señor y pidiéndole un mensaje para esta mañana. Yo le decía: Señor, el sábado es Día de las Madres, ¿qué hacemos? Pero honestamente dije: no voy a poder, voy a llorar mucho. Y dijo: bueno, pero eres hijo, ¿no? Y le dije: sí, Señor, soy hijo. Al igual que cada uno de nosotros, sin importar si seamos hombre o mujer, somos hijos todos. A lo mejor no hay muchas que tengan la dicha de ser madre, pero son hijas. Yo quiero hablar acerca de hijos de Dios. ¿Qué tal? Lo ensayamos toda la semana el equipo de Media y yo. Y puso Dios en mi corazón este mensaje, porque me ha llevado, yo sin darme cuenta, en las últimas ocasiones que me ha permitido pararme en este lugar, a través de bases y fundamentos que todo creyente, que todo hijo o hija de Dios necesitamos en nuestra vida para poder llegar hasta el propósito que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Y quiero empezar diciéndole algo. Por favor, guarde las piedras, los tomates, para que no me los aviente. Pero ¿sabía usted que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos? Está en la palabra. Y quiero empezar con eso, porque en la sociedad es muy dada a decir o a reconocer, ¿verdad?, que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos el mismo Dios. Y perdóneme, pero no todos somos hijos de Dios. En el primer capítulo del libro de Juan, en el verso 11 al 13, dice la escritura: vino, hablando de Jesús, a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos, diga conmigo, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted le ha abierto su vida, su corazón a Él y lo ha recibido como Señor y Salvador, le tengo noticias: usted es un hijo o una hija de Dios. Si no, le tengo otra: no lo es. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, usted no es un hijo o una hija de Dios. Verso 13: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ahora vaya conmigo a recordar lo que Génesis 2:7 dice: y creó Dios, el Dios que ya conocemos, que conforma Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Elohim, como veíamos la última vez, a ese Dios trino, creó al hombre a su imagen y semejanza. Ve cómo la Biblia es clara al decirnos que todos somos creación de Él, mas no todos somos hijos. Pero le tengo noticias: la palabra nos sigue hablando y nos da luz para poder llegar a serlo, no solamente en este primer verso que compartí en el libro de Juan. Y Dios nos creó para tener una comunión con nosotros, y que no solo nos creó, sino también dice la Biblia en Efesios 1:4, si lo pueden poner ahí en la pantalla. Efesios 1:4 dice: incluso
antes de haber hecho el mundo. ¿Cuándo? Antes de la creación. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y yo quiero hacer una pausa aquí, porque esto va a marcar la dirección en la que Dios nos lleva esta mañana. Usted medite junto conmigo lo que este verso dice. Desde antes de Dios crearlo todo, desde mucho antes ¿se acuerda que yo le hablaba de un pasado sin fecha? Bueno, ese pasado sin fecha, donde no podemos decir cuándo exactamente fue en el tiempo, desde ese momento Dios nos amó y nos eligió. No solamente derramó o entregó su amor para con nosotros, sino también Él nos eligió. De entre todo lo que pueda haber, nos eligió a nosotros. ¿Para qué dice ahí? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y usted va a decir: es que esa es una vara bien alta, pastor. Sí, es una vara bien alta, pero si vamos a ser hijos e hijas de Dios, como lo manda la Escritura, ¿cómo más podemos ser? Si Él es santo, ¿cómo podremos ser nosotros? No podemos ser diferentes. Si Él nos hizo a su imagen y semejanza, no puede haber otra identidad en nosotros o otra carta de presentación en nuestra vida más que esta. Ahora, sinceramente, también hablando por mí, yo le digo: Señor, dame chance, soy humano, me creaste humano, soy imperfecto. Tu espíritu que creó mi espíritu lo hizo perfecto, pero en mis decisiones, en mi albedrío, en mi forma de conducirme, muchas veces me vuelvo imperfecto. Pero todo es un proceso, todo es una manera de ir una cosa tras otra en la palabra, para que nosotros a través de ella entendamos a quién realmente creó Él para que fuéramos. Amén. Ahora, sigue diciendo la Escritura: Él nos amó y nos eligió. Verso 5. Dios de antemano decidió adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería, y le dio gran gusto hacerlo. Va a decir: oiga, ¿y por qué no me creó de una vez dentro de su familia? Ahorita vamos para allá. Pero fíjate lo que está diciendo la Escritura. De antemano, desde antes de las cosas, Él decidió adoptarnos como miembros de su familia. Ahora, si nos vamos a la eternidad, pues su familia era Él, era el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ah? Y había un montón de ángeles en el cielo. Pero cuando Él piensa en nosotros, cuando Él piensa en Alan Noriega, dice: a ese yo lo quiero para mi familia, y lo voy a adoptar, lo voy a traer a mi casa, lo voy a hacer de mi familia. Va a ser un miembro de quien soy yo para todo el mundo y en mi casa. Ponga atención lo que le voy a decir. Regáleme 15 minutos de su suma atención, porque desde este día en adelante usted y yo vamos a vernos diferentes. Cuando usted se vea al espejo para peinarse o para cepillarse los dientes o para lo que usted use el espejo, se va a ver diferente de hoy en adelante, porque hay una identidad nueva que Dios está poniendo en nuestra vida el día de hoy. Decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia. Y dice al final: eso es precisamente lo que Él quería hacer, y aparte le dio gran gusto hacerlo. No es: no tengo otra opción, ¿verdad? Ya lo creé, pues no lo voy a dejar ahí nomás, abandonado a su suerte. Ya creé a Alan, pues es que míralo cómo anda, la está regando. Oye, espera, que conozca el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y si abre su corazón, ven Alan para acá. Tengo cosas, tengo planes, tengo sueños, tengo propósito que darte, porque ahora vienes a ser parte de mi familia, eres de los míos. Hay una identidad nueva en ti, que es hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es adopción? Porque habla aquí de la palabra adoptar. Adopción es recibir como hijo a quien no lo es naturalmente. Todos tenemos, por lógica, al momento de escuchar la palabra adopción, pensamos en esto, ¿eh?
Ahora, no se sienta usted aludido, usted sígame con lo que la Escritura dice, porque la Escritura trata acerca de animarnos, de enseñarnos, de darnos luz y, como le decía, de darnos propósito. Es recibir como hijo a quien no lo es naturalmente. Gálatas 4:1 dice la Escritura: piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. ¿Por qué me está hablando de eso, oiga? Aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: piensen en esto, ustedes que se creen lo mero mero, que ustedes nadie los puede tocar, ustedes, dice el pastor Jorge también, que se creen Juan Camaney, ¿verdad? Están chiquitos, no pueden hacer uso de lo que su padre les dejó. Y apelo a su madurez en esta mañana, a la poca o mucha madurez que tengamos en el Señor, apelo a esa hoy para que entendamos el trasfondo de lo que Dios está diciendo. No somos diferentes o no estamos en diferente situación de aquellos que se consideran o que son esclavos hasta que cumplamos la mayoría de edad. Y eso me hizo pensar en la vida del Señor Jesucristo. En una plática, en una ocasión, caímos en cuenta que el pueblo judío considera que el cerebro humano madura hasta los 30 años de edad. A los 30 años de edad ya está más o menos listo como para decir: ok, voy a confiar en ellos. ¿Sí? Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años. A los 30 años fue bautizado en ese río y el cielo se abrió y la voz dijo: este es mi hijo muy amado en quien tengo gran complacencia. ¿Sí me sigue? Por eso es que habla de los pequeños. Cuando no alcanzamos suficiente madurez en el Señor para entender todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición por ser hijos de Él. Un niño chiquito no va a saber realmente tomar decisiones sabias y correctas sobre lo que el padre le ponga en sus manos. Uno menor de edad va a querer vivir la vida de una manera distinta a la que papá y mamá están pensando que tiene que ser, como la tiene que vivir. En otras palabras, usted no le da a un niño de 10 años una camionetota, ¿verdad? Para empezar, no tiene edad para manejar y desde ahí terminamos el tema. Por más que sea tu corazón, papá, mamá, darle todo lo mejor a tu hijo. Hay hijos que no están listos para que papá y mamá les entregue todo lo que Él ha decidido y ha soñado y ha provisto para ellos. ¿Sí me sigue? Eso es solamente un burdo ejemplo, pero simplemente para dar una ilustración de algo de madurez para nuestra vida. Necesitamos madurar a lo que la palabra dice. Y me encanta, y lo voy a decir así porque me encanta que esta comparación que el apóstol Pablo está diciendo es que ese heredero, ese niño pequeño, ese joven inmaduro no es tan diferente a la condición que tiene un esclavo. Tampoco le tengo que hablar de mucho de los esclavos, ¿verdad? Ahorita lo voy a hacer, pero no tanto a fondo. Los esclavos no tienen voz ni voto, solo obedecen. No tienen libertad. No hacen nada para sí. No hay manera de que les vaya bien en la vida a menos que su amo tenga compasión de ellos. ¿Sí o no? Lo vimos en la historia de la humanidad. Hay lugares donde todavía hay esclavos. En esta fecha todavía. Y el apóstol Pablo dice: el esclavo y el niño pequeño que es heredero de todo lo que le dejó su padre no tienen diferencia alguna, porque no hay madurez en ese niño pequeño, porque no ha entendido todo lo que el padre le está poniendo en las manos para poder vivir su vida y el propósito por el cual vinieron a este mundo. Gálatas 4:3. Ahora, por favor, eso mismo sucedía con nosotros. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Antes de que viniera Cristo, éramos como niños, éramos como esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. En otras palabras, de la ley.
Éramos como niños, como esclavos. Sin embargo, verso 4, cuando se cumplió el tiempo establecido, hay un tiempo que está establecido, iglesia, y ese tiempo ha llegado para esta casa. Ese tiempo ha estado marcando en los días anteriores, en los meses anteriores, a través de palabras habladas para esta casa, a través de hombres y mujeres que han escuchado la voz de Dios respecto a lo que quiere hacer en este lugar. Ese tiempo establecido ha llegado. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y me llamó mucho la atención esa afirmación que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Y sabe por qué me llamó la atención? Híjole, lo voy a spoilear ya, pero lo quería dejar para otro mensaje. Porque el corazón de Dios es poner en nuestras manos la gloria que ha puesto en la vida de su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos de gloria, hablamos de la esencia de Dios. Cuando hablamos de gloria, hablamos de lo supernatural que va mucho más allá de lo que podemos pensar o aún imaginar. Cuando hablamos de gloria, es el corazón del Padre derramado a la tierra para todo ser humano. Cuando hablamos de gloria, es cosas que están sucediendo ya. Y sigue diciendo la Escritura: cuando se cumplió el tiempo establecido, Él envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Lo mandó sujeto a la ley para cumplirla. Si usted lee los evangelios, se habla de Jesucristo como un hombre puro, sin mancha. Aún aquel hombre crucificado al lado de él le dijo al otro: tú y yo, si nos equivocamos, merecemos esta cruz, pero este hombre no hizo nada. Su vida daba testimonio de una vida, como él decía al principio en la Escritura para nosotros: santo, sin mancha. La vida del Señor Jesús, de aquel que fue reconocido ante la sociedad hasta alcanzar para lo que su pueblo consideraba la mayoría de edad. Hasta esa edad el Señor lo reconoció públicamente como su Hijo. Cuando dejó de ser ese niño que no difería de lo que era un esclavo. Cuando pudo depositar en él toda su gloria, toda su deidad, todo su poder. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Yo no sé si me está siguiendo, espero con todo mi corazón que pueda expresar bien este mensaje, porque algo el Señor está sembrando en nuestro corazón y es una identidad diferente a la que hemos comprado hasta el día de hoy. Dios lo envió precisamente para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. En la cruz del Calvario Jesús expresó la palabra tetelestai. En el original, la palabra que él habló en esa cruz fue la palabra tetelestai, que significó todo está pagado. Eso significa todo está pagado. Y el apóstol Pablo está diciendo en esta carta a los Gálatas: Dios lo envió para que comprara la libertad. ¿Libertad de quién? Tuya y mía. ¿De qué? De la esclavitud a la ley. En otras palabras, Jesús hizo todo lo que tú y yo se supone que tenemos que hacer de acuerdo a la ley. Y lo hizo, fíjate bien lo que dice, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? No importa qué apellido tengas, no importa cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria, no importa qué auto estás manejando, no importa a la escuela que hayas ido o si no fuiste a la escuela. Lo que importa es que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario le dejó a saber al Padre: todo está pagado. Ya no va a haber ni un solo esclavo más, porque a través de mi sacrificio y de aquel que lo acepte y lo reciba, va a poder ser adoptado en nuestra familia, papá.
Ahora, fíjate el corazón de Jesús. Ya me están dando ganas de predicar. Fíjate el corazón de Jesús, porque Jesús está diciendo con su propia vida, en su sangre derramada en la cruz: yo sé que voy a tener que compartir todo lo que me has dado, pero no me importa. No me importa. Porque el mismo Pablo dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo, que sin importarle quién era él y dónde estaba, vino a este mundo, tomó forma de siervo y murió en esa cruz del Calvario, para que tú y yo podamos ser llamados hijos e hijas de Dios. Diciéndole al Padre: todo lo que tú me diste lo puedo compartir. No me importa. Tú amas a este mundo que tú creaste. Tú amas a toda la gente de Palabra de Vida que tú creaste, y a todos los que lleguen en sus tiempos y en sus generaciones. Yo estoy dispuesto a compartirlo con ellos. Mi corazón está listo para compartirlo con ellos. Y eso incluye su gloria. Gloria que solamente estaba para Él en la eternidad. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Abba Padre. A través de tener ese Espíritu de Jesús en nuestro corazón, podemos levantar la mirada al cielo y decir: soy el hombre más imperfecto del mundo, pero tú eres mi Padre. Tú que creaste todo, tú que hiciste todo con tu propia palabra, con el poder de tu Espíritu, vino a verse en la naturaleza. Yo te puedo llamar papá. Yo te puedo llamar Abba, porque tú me amaste y tú entregaste a tu Hijo, porque así te plació, así fue. Ahora, un esclavo en los tiempos de la antigua Roma generalmente tenía dos maneras de obtener o recuperar su libertad. Escúchame. Para que un esclavo en la antigua Roma pudiera ser libre, había de dos sopas, de dos maneras solamente: comprarla, o que ésta le fuera concedida por su amo. Eso nos dejó, o le dejó Dios a una sola manera: comprarla. Porque el amo de este mundo jamás nos iba a soltar a ti y a mí. Aquel que nos había esclavizado jamás nos iba a soltar. Por eso nuestra libertad tuvo que ser comprada, y el precio fue el más alto: la sangre del Señor Jesucristo. Todo lo que había en la tierra, o todo lo que existe en la tierra, no podía pagar ese precio. Oiga, pero está diciendo de la antigua Roma, sí, cuando Jesús andaba aquí entre nosotros. Cómo se llevaba la sociedad y cómo actuaba la sociedad. La excepción eran ciertas situaciones en las que un esclavo no podía ser liberado, como el caso de que hubiera cometido un delito. Ahí sí ya no podía ser otra manera para ser libre. La concesión de la libertad se conocía como manumisión, es decir, la renuncia al manus o la autoridad que el amo ejercía. Eso es pura historia, pero para que podamos entender un poquito. Podía realizarse esta manumisión por diversas modalidades. Las más comunes eran mediante un trámite oficial, que era el inscribir en el censo como un individuo libre a ese esclavo, o darle una carta de libertad, o concederle esa libertad en el testamento, por ejemplo, o de viva voz ante un magistrado u oficial. Chécate bien lo que sigue. Existían también procedimientos ritualizados por los cuales el amo reconocía públicamente la libertad de sus esclavos, como en ocasión de ritos religiosos o invitándolos a comer a su misma mesa. Adoptar proviene del griego antiguo huiotsesía, que significa adopción o ser adoptado, y está derivado de dos palabras: la palabra ios con H al inicio, H-I-O-S, que significa hijo, y la palabra tesis, acto de colocar
o de poner. Ahora, yo quisiera que viéramos un video porque tiene todo que ver con aquellos que somos hijos de Dios y del cual estaba hablando hace un momento acerca de esa gloria que Él quiere poner en nosotros como sus hijos. ¿Lo podemos poner el video, por favor? ¿Y qué hacen? Súbele. Un jarocho, un argentino mexicano, un michoacanense y un montón de españoles, todos en Palabra de Vida en Ciudad Victoria. Bueno, porque hay un rumor en todo el país que hace unos años en esta ciudad había pozos de agua que le dieron de beber a toda una nación. Hubo ríos de avivamiento en Palabra de Vida que sacudieron al norte de la República Mexicana. Y hemos venido anunciando que los pozos se volverán a abrir, que viene un nuevo tiempo donde el agua volverá a fluir. Abraham, estás en una tierra donde hay agua que le da de beber a una nación. Palabra de Vida es la iglesia que le da de comer a un país con el poder de la palabra y la presencia del Señor. Y los pozos tienen que volver a abrirse. Los pozos se abrirán una vez más. Eso sucedió el jueves del Congreso de Jóvenes de Destino. Si tú estuviste aquí, fue algo glorioso y una palabra y revelación que nos reventó y nos voló la cabeza a muchos. Pero ¿sabes quiénes son los que vamos a abrir esos pozos? Los hijos y las hijas de Dios. Los hijos y las hijas de Dios. Allá afuera todavía sigue sonando lo que sucedió hace muchos años en esta casa, pero ¿sabes qué? Mi corazón es para que empiece a sonar nuevamente lo que está sucediendo. Mi corazón palpita y arde porque allá afuera se mencione lo que ahorita en este tiempo, no hace 20, 25 años sucedió en aquel lugar, sino lo que en este lugar está sucediendo. Ese hombre que tú viste, iglesia, hablar, vive en Mérida, al otro lado del país, allá en la esquina del sur. Esa era la primera vez que él estaba aquí. De hecho, ha sido la única que él ha estado en esta casa. Pero sus palabras fueron claras. Hay un rumor, hay un ruido que está corriendo por la nación, de un lugar en Ciudad Victoria llamado Palabra de Vida, donde hay pozos de aguas vivas que van a traer estos torrentes hacia el norte de la nación. Ríos de agua viva que tú y yo cargamos sin que lo sepas. Los pozos que necesitamos destapar no son en este suelo, es en esta tierra. Los pozos que tú y yo necesitamos destapar no es en este terreno, es en esta tierra. Dentro de ti y de mí hay ríos que quieren brotar nuevamente, llenos de aguas vivas que irán hacia las naciones, a hombres y mujeres allá afuera que aún no han escuchado el mensaje de la palabra. Apenas hace un par de días alguien me comentó, me topé a un amigo de hace 25 años, a un conocido, que cuando yo le pregunté cómo estaba me dijo: mal. Estoy sumido en esto, en aquello, en lo otro. He buscado ayuda, psicólogos, etcétera, etcétera, pero nada cambia. Esa persona le dijo: yo te tengo la solución. Yo me congrego en Palabra de Vida. Y no sé si esa persona está aquí, oro para que sí lo esté. Pero ¿sabes algo? Esos son los pozos que necesitamos abrir. Esos pozos que no nos dé vergüenza decir que en mi interior vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. En mi interior vive el Hijo de Dios, que a través de su sacrificio me hace hijo a mí también y me hace partícipe de todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Empiezo a cerrar. Romanos 8, 15 en adelante. Dios nos confirma como sus hijos. No solamente nos amó y nos eligió, y no solamente pagó el precio para que lo fuéramos, Él se tomó el tiempo también para confirmarnos como sus hijos. Verso 15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pero su espíritu
se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Si tú hasta el día de hoy, escúchame, si tú hasta el día de hoy no te ha quedado claro que cuando recibes a Jesús en tu corazón, tú dejas de ser la persona que eras y vienes a ser un hijo y una hija o una hija de Dios, es tiempo para que el Espíritu Santo le confirme al tuyo que realmente eres el hijo o la hija de Dios de la que habla en la palabra. Él lo confirma. Él lo confirma que somos hijos e hijas de Dios. Así que como somos sus hijos, esto me encanta, también somos sus herederos. De hecho, dice, somos herederos junto con Cristo. Fíjate bien de lo que dice, de la gloria de Dios. Somos herederos de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. No, todo lo queremos en bandeja de plata, sin hacer nada. Y andamos a veces también ahí diciendo, no, pues que ya todo lo hizo Cristo, yo ya no tengo que hacer nada. ¿Cómo no? Si queremos su gloria, también tenemos que participar de su sufrimiento. ¿Y cómo participamos de su sufrimiento? Llevando esa cruz que él cargó de madera tan pesada que al final no pudo cargar por todo el maltrato que había llevado en su cuerpo físico. No. Es tomando nuestra propia cruz, que sí habla la Escritura, pero ¿sabes cuál es esa cruz? A lo que él nos ha llamado. Porque aparte su palabra dice que ligero es su carga, fácil su yugo. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Le tenemos miedo a la palabra carga tu cruz, cuando él dijo, espérate, es que no es lo que tú estás pensando. Esa carga es ligera. Esa carga es ligera. Y sigue el apóstol Pablo diciendo en el verso 18, perdóname, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante. No se compara lo que estás viviendo con lo que él quiere que vivas, en otras palabras. Pues toda la creación, todo lo que él creó, todo lo que él habló y fue, todo eso, dice, espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, verso 21, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Ya se compró esa libertad. Ahorita lo que está sucediendo, ¿sabes qué es? Que la creación que él hizo está esperando que tú y yo nos manifestemos. Que la gloria que él ha puesto en nosotros sea manifiesta y conocida al mundo. Que su esencia en nosotros sea expuesta por lo manifiesta al mundo. Que lo que él es en nosotros, el mundo lo conozca a través de tu vida y de mi vida. Pensamos en la gloria como en aquel momento en que Jesús fue al monte con los discípulos y se transfiguró y su rostro brillaba y todo resplandecía. Pedro dijo, hagamos unas enramadas. No necesitas brillar como esa apariencia. Lo que necesitamos es ser diferentes allá afuera. Lo que necesitamos es mostrar quién es la persona de Cristo en nosotros. Pero si no tomamos esta palabra y nos la comemos como él dijo que comiéramos, va a ser muy difícil. Y toda la pasión que viste en ese video de un jarocho que vive en Mérida, va a ser bien difícil que lo veamos aquí. Va a ser muy difícil. Y los años van a seguir pasando. Y generaciones van a seguir viniendo. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, un viaje de 11 días promedio. Y aún así Dios manifestó su gloria.
les dio de comer, los guió por el desierto con una nube y con una columna de fuego en las noches. Llovió alimento del cielo, querían carne, les mandó un chorro de codornices, les dio agua que hasta se saciaran. Aún la ropa les duró los 40 años, no se desgastó su ropa. Su calzado, le crecía el pie, crecía el calzado. Crecían ellos, les crecían las túnicas. Dios les dejó claro quién era Él, como nos lo está dejando claro palabra de vida a nosotros hoy. Nos ha sustentado, nos ha vestido, nos ha calzado, nos ha alimentado, ha provisto de lo que le hemos pedido. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Necesitamos escarbar estos pozos para que los ríos fluyan nuevamente, para que los ríos sigan fluyendo, para que esas aguas vivas, como aquella mujer de Samaria en ese pozo de Jacob. ¿Sabes quién le dio ese pozo? Su papá. Y a su papá lo echaron en una cisterna vacía. No tengo tiempo para entrar ahí. Cuando quisieron vender a José, lo echaron en una cisterna vacía. No había agua. Pero él le heredó a su hijo un pozo que trascendió generaciones, de los cuales bebieron él, sus hijos, los hijos de sus hijos, sus nietos, tataranietos, hasta el día en que tenía que llegar Jesús a ese lugar para restaurar su relación con los samaritanos. Papá y mamá, no pienses que los que tienen que abrir los pozos son tus hijos. Tú eres quien tiene que empezar a abrirlos. Y te tengo otra noticia. Tú no tienes que abrirlos de ellos. Ellos tienen que abrir sus propios pozos. Ellos tienen que abrir tus propios pozos. Mi madre me trajo de la mano a los 3 años a este lugar, más bien por allá. Había tierra negra de sembradío, una carpa de circo. No había todo esto, ni siquiera aquel edificio. Y me dejó una enseñanza. Tú te agarras de la mano de Dios, sea lo que sea y como sea. En la etapa que vivas en tu vida, de la manera en que la estés pasando, si tú te aferras a la mano de Dios, te va a ir bien. Te tengo noticias. No me dejó una herencia millonaria en una cuenta de banco, pero me dejó su corazón. Y aún así le alcanzó para unos miles de pesos. No millones, unos cuantos miles. Pero me dejó la mejor herencia que me pudo haber dejado: el conocimiento de la palabra y el conocimiento de mi propio Dios. No su Dios, de mi propio Dios. Me llevó de la mano hasta que entendió que yo estaba conociendo a mi propio Dios. Y después me dejó volar. Me acercó a hombres y mujeres de fe que conocían la palabra y nos la enseñaban cada servicio, cada escuela dominical con los niños, las historias. Sí me llegaron a decir que una ballena se tragó a Jonás, pero la Biblia no lo dice así, yo lo tuve que descubrir. Sí me mostraron ese fruto prohibido como una manzana. La Biblia no dice que era una manzana, pero yo lo tuve que descubrir. No me dijeron que era una zarza, yo tuve que darme cuenta que era un arbusto. ¿Sí me sigues lo que te quiero decir? Yo tuve que escarbar los pozos que el Señor estaba poniendo en mí. Y como el apóstol Pablo dice, yo no lo he conseguido todo, pero una cosa hago: mientras me quede aliento en mí, mientras todavía tenga fuerzas para seguir, yo prosigo a lo que Dios quiere que tenga yo en mi vida. Yo voy a seguir adelante hasta que Él diga: ¿sabes qué? Bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ya estoy por terminar. Si me acompaña la alabanza, por favor. Verso 22 de Romanos 8. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Mamás, ahí les hablan para que lo entiendan. La segunda ocasión que tuve cálculos renales, una enfermera me dijo cuando vio esa piedra salir: felicidades, tuvo usted una niña. Se ríe, pero así me dijo.
en esos riñones que dan para ir al baño en el hospital. Acaba de usted de dar la luz a una niña, y no se burle, oiga, sí duele. Los que han padecido eso saben que sí duele. Me dijo, es que yo ya pasé por los dos, ya tuve hijos y piedras de riñón, y se siente igual. Híjole. Mi mamá estaba al lado de mí, le dije, mami, perdóname. Fuimos dos al mismo tiempo. Cosas horribles. Pues la creación está con esos dolores de parto. Está gimiendo, está doliendo, está esperando que la gloria de Dios sea manifestada a través de tu vida y de mi vida, palabra de vida. Está esperando. Lo más impactante, que esa persona que se cruzó con su amigo de 20 y tantos años de no ver y que le habló de Jesús, dijo, es que nadie me había hablado de Jesús. De su viva voz le dijo, es que a mí nadie me había hablado de Jesús. Todavía hay gente así afuera. Todavía hay gente así afuera, esperando que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida a través de nosotros. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Te lo digo nuevamente, solamente el Espíritu Santo está tratando de poner bases en nosotros diferentes a las con las que hemos caminado tal vez, o en otra dimensión diferente, o en otra revelación diferente. Es a lo que quiero decir, para poder entregarnos todo lo que la Escritura nos está hablando. Somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, dice la misma Escritura. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Siguiente capítulo, el 9, verso 4. Te voy a leer dos traducciones. Primero, la Nueva Traducción Viviente. Dice, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. El apóstol Pablo está hablando. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria. Él les reveló su gloria. Hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. La traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Iglesia, mi único corazón esta mañana
es que podamos entender el corazón del Padre hacia nosotros. Que siendo quien somos o quien éramos, Él no consideró nuestra situación ni nuestra condición para entregar por completo todo su amor hacia nosotros. Y yo meditaba en esto y dije: Señor, perdóname, porque muchas veces incluso yo he puesto solamente en una forma el sacrificio de Jesús ante mis hermanos. Y me he quedado solamente con el verso de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y hacemos énfasis en que era el único hijo. Yo lo he hecho. Y tuve que pedirle perdón a Dios, porque al hacer eso yo mismo me he desacreditado como su hijo. Ahora, no me lo tome a mal, sígame por favor. Yo le abrí mi corazón a Cristo a los 8 años en aquel edificio. Desde ese entonces yo ya soy hijo de Dios. Pero era inmaduro y no era diferente a los que seguían allá afuera esclavos del pecado, porque no alcanzaba a entender realmente el amor de Dios para nosotros. No solamente entregó a su hijo, no solamente entregó a su hijo Jesús para que hicieran con él lo que quisieran, lo maltrataran a tal punto que ya no pudieran reconocerle, que le quitaran toda su energía a golpes de tal manera que ni su propia cruz pudo llegar a cargar hasta el Calvario. No solamente hizo eso, su corazón fue más allá para compartir contigo y conmigo toda su deidad, toda su gloria, toda su esencia, toda su riqueza en los cielos, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Yo no estoy preocupado por lo que será el cielo. Yo no estoy preocupado cómo va a ser mi vida en el cielo. Estoy aún dispuesto a que Él me siga sorprendiendo. Si alcanzas a entender el concepto de la palabra todo, eso es lo que Dios es para ti, y lo que Dios hizo provisión para ti, y lo que quiere seguirte dando, y lo que quiere seguirte mostrando, y lo que quiere seguir derramando en ti. No una poquita unción, no, toda la unción que Él tiene para ti es lo que Él quiere derramar. No te quiere bendecir con poquito, no, te quiere bendecir con todo lo que Él tiene para ti. No te quiere usar para que alcances algunos cuantos, te quiere usar para que alcances todos los que Él ha soñado que tú alcances. Él no quiere sanarte solamente unas dolencias, quiere sanar todo tu cuerpo. Él no quiere rescatarte solamente de una deuda, quiere que no tengas ninguna deuda. Pero todo comienza cuando le conocemos a Él, al que hizo todo posible, al que está dispuesto a compartir todo contigo y conmigo. Él desea que la canción que se toque de nuestra vida sea la más hermosa para Él. Él desea que todos los dones que Él ha puesto a disposición para su iglesia estén en manifestación todo el tiempo en nuestra vida, como lo predicaba el pastor Chuy el martes. Deja de desacreditarte. Deja de pensar que porque te equivoques ya no eres hijo o hija de Dios. Él llegó para quedarse. Los únicos que nos podemos ir somos tú y yo.